¿Qué significa el diablo o la diablada en el altiplano? Comenzaríamos con el significado prehispánico andino, que antes de la llegada de los españoles, simplemente las personas, las comunidades, no pensaban en el diablo como una entidad maligna, absoluta, como entiende actualmente el cristianismo. Más bien, estos espíritus representaban a la tierra y al subsuelo, a las montañas, a las cuevas, a las minas, a las fuerzas ambivalentes. Es así que el Supay es el espíritu del mundo interior, o el Ujupacha, como llamaríamos nosotros en quechua. Su corazón late con fuerzas de puma, su valentía no conoce el descarte, es el capitán andino que el alma empeña. Ciudad del primer latido, guarda en su viento el paso divino, y en cada grito el eco retumba. Puno bendito, tu danza nunca sucumba. ¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en una de las tradiciones más fascinantes y visualmente impactantes del Perú, los danzantes sagras de Paucartambo. Son pura energía, puro color y a primera vista una completa contradicción. Y claro, esa contradicción nos lleva a la pregunta. Cuando vemos esta máscara, este traje, esta figura saltando y bailando en medio de una fiesta religiosa, es inevitable preguntarse: ¿acaso esto es un diablo? Pero ojo, para responder esa pregunta, no podemos quedarnos solo con lo que vemos. No, tenemos que viajar a su origen, a un lugar y a un tiempo donde dos mundos, pero dos mundos totalmente diferentes chocaron y con el tiempo crearon algo nuevo. A ver, imagínense la escena. Estamos en el pueblo andino de Paucartambo, en plena fiesta de la Virgen del Carmen. Y estos personajes no solo danzan para ella, se suben a los techos, saltan por los balcones, le hacen bromas a todo el mundo. Un comportamiento, digamos, bastante particular para una celebración sagrada. Muy bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. La clave para descifrar al Sacra está, justamente, en la colisión entre las creencias andinas prehispánicas y el catolicismo que llegó con los españoles en el siglo XVI. Miren, antes de que llegaran los españoles, en el mundo andino pues no existía esta idea del mal absoluto, ¿no? Existía el Supay, un espíritu poderoso del mundo de adentro, del Ucupacha. El Supay no era ni bueno ni malo, era ambas cosas. Podía crear y destruir, dar vida y también quitarla. En cambio, el diablo que trajeron los misioneros era otra cosa, la encarnación del mal puro, sin ningún tipo de matiz. Y claro, para meter esta nueva idea en la cabeza de la gente, los españoles usaron una herramienta poderosísima, el arte. Pinturas como El Juicio Final o Las Tentaciones de San Antonio no estaban ahí de adorno, para nada. Eran, literalmente, lecciones visuales para adoctrinar a la población. Y esas imágenes, se quedaron grabadas a fuego en la mente de la gente en los Andes. Pero a ver, los sagras no bailan solos, no aparecen de la nada. Su existencia está completamente ligada a la figura central de la fiesta, la Virgen del Carmen. De hecho, solo existen por y para ella. Y el origen de esta devoción tan grande se cuenta a través de dos leyendas preciosas. La primera leyenda nos lleva a la selva. Cuenta que un rey chuncho, desesperado porque una plaga estaba acabando con su pueblo, tuvo un sueño. Siguió esa visión y encontró una imagen de la Virgen que alguien había tirado a un río. Al verla, supo que era una señal. Y desde ese momento, él y su gente, los chunchos, se convirtieron en sus guardianes para siempre. La segunda leyenda, esa nos lleva al altiplano, a las alturas. Una comerciante coya descubrió el rostro brillante de la Virgen dentro de una simple olla de barro. La aparición le habló y le dijo su nombre, Carmen. Fue tan impactante que desde ese día su gente, los coyas, juraron viajar y danzar para ella todos los años. Bueno, ya con ese contexto religioso y cultural, ahora sí podemos meternos en la historia específica de la danza sagra.
Y es una historia con apariciones, desapariciones misteriosas y un renacimiento creativo increíble. Su historia moderna es de idas y venidas. Miren estos años. En 1906, un grupito de diablos aparece brevemente. Luego, en 1924, la danza renace con toda la fuerza. Pero por ahí de 1933, ¡puf!, se esfuma por casi 20 años. Y finalmente, regresa en 1953 para no irse nunca más. El año clave, el que lo cambia todo, es 1924. Y todo gracias a un visionario local, un hombre llamado David Villasante. Resulta que de niño, él había visto a esos primeros diablos de 1906. Y años después, con ese vago recuerdo de infancia, juntó a sus amigos para, básicamente, reinventar y darle forma a la danza. Y ojo, no fue solo como, vamos a copiar lo que vimos. Para nada. Fue una reinvención total. Diseñaron trajes nuevos de raso brillante. Crearon música y coreografías súper complejas, inspiradas en unos bailes franceses que veían en las haciendas. Y hasta le añadieron un personaje femenino, la China Sahra, que le interpretaba un hombre para darle un toque más cómico al baile. Y aquí viene lo más increíble, el punto donde todo encaja. ¿Se acuerdan de las pinturas coloniales que mencionamos? Bueno, resulta que las máscaras que hicieron en 1924 se inspiraron directamente en la cara de un diablo de una de esas pinturas. Las Tentaciones de San Antonio, la misma herramienta de adoctrinamiento, se convirtió siglos después en fuente de inspiración para la fe popular. ¡Increíble! Pero la historia da un giro bien oscuro. De repente, la danza, que era súper popular, desaparece. ¿La razón? Uno de los bailarines originales, Pablo Álvarez, tuvo un encuentro aterrador en un camino solitario con lo que él juró que era el diablo de verdad. El susto en el pueblo fue tan, pero tan grande, que nadie se atrevió a volver a bailar la danza por 2 décadas. Bueno, llegamos a la parte final. Es hora de juntar todas las piezas del rompecabezas. Con toda esta historia a cuestas, ya podemos volver a la pregunta del inicio y ahora sí resolver el misterio del Sahra. Y aquí está el dato clave, la pieza que lo cambia todo. La palabra quechua, Sahra, no significa diablo. Su significado real es más cercano a travieso, inquieto, irreverente, pícaro. Es una palabra que se usaría para un niño desobediente o para un bromista, lo que llamaríamos un palomilla. No tiene nada que ver con la maldad, sino con una picardía que hasta da risa. Entonces, ¿cuál es su papel? El Sahra no es el enemigo de la fe. Es más bien como su contrapunto ritual. Representa el desorden, el caos, pero un caos totalmente controlado por el ritual. Desafían el orden solo para terminar reafirmando el poder inmenso de la Virgen. De hecho, cuando ella pasa en procesión, ellos, desde los techos, se inclinan, reconociendo quién manda. Al final, ¿qué son los sagras? Un gran sabio de Paucartambo lo resumió de una forma perfecta y muy poética. Dijo: somos los mensajeros del perdón. No son la encarnación del mal, son algo mucho más profundo. Una figura que nos recuerda que incluso el desorden y la travesura tienen un lugar sagrado dentro de la... Vamos a invitar a Raúl Medina Yávar. Él va a ofrecer el tema Los Sahras de Paucartambo, tradición y vigencia en devoción a la Santísima Virgen del Carmen en Paucartambo. Él ha traído también este libro que se llama Sahra de Paucartambo, cuya autoría es precisamente de quien va a realizar la exposición, y ha traído algunos ejemplares que seguramente vamos a sortear entre los presentes. Por eso se les entregó un pequeño ticket. Muy bien, con todo el afecto y todo el cariño, vamos a recibir al licenciado Raúl Medina Yávar para la exposición del tema Los Sahras de Paucartambo, tradición y vigencia en devoción a la Santísima Virgen del Carmen. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Buenos días. Quiero comenzar con un saludo muy cariñoso de parte de Cusco de Paucartambo a los organizadores del Segundo Congreso Nacional de la Diablada y Primer Congreso Internacional de Diablos y Diabladas.
He venido estos días siguiendo atentamente cada una de las exposiciones y créame que he aprendido muchísimo sobre los expositores que me antecedieron. Quiero comenzar preguntándonos y haciendo una breve reflexión, ¿qué es la tradición? Las tradiciones son parte de nuestra cultura y nos ayudan a entender de dónde venimos, de dónde vienen nuestros lazos familiares y en todo caso, de dónde viene nuestra danza o nuestras danzas como expresión cultural. Y cómo se conservan las tradiciones. En un país como el Perú, lleno de tradiciones, estas se mantienen vivas gracias a todas las generaciones que han experimentado y transmiten las prácticas culturales y transmiten a las nuevas generaciones, es decir, a los niños, a los jóvenes, que reciben la herencia cultural de sus pueblos a través de la convivencia con los adultos, apropiándose así de los modos de vida de su comunidad. Seguimos, por favor. No pretendo pasar mucho tiempo, solamente quisiera hacer un breve recuento de qué significa el diablo o la diablada en el altiplano. Comenzaríamos con el significado prehispánico andino, que antes de la llegada de los españoles, simplemente las personas, las comunidades, no pensaban en el diablo como una entidad maligna, absoluta, como entiende actualmente el cristianismo. Más bien, estos espíritus representaban a la tierra y al subsuelo, a las montañas, a las cuevas, a las minas, a las fuerzas ambivalentes. Es así que el Supay es el espíritu del mundo interior, o el Ujupacha, como llamaríamos nosotros en quechua, el protector de los minerales, de las minas, que era capaz de castigar o favorecer según la relación con los humanos. Más adelante, con el cristianismo y a la llegada de los españoles en el siglo XVI, los misioneros introducen o tratan de cambiar esta forma de pensar y tratan de hacer o reinterpretar lo que pensarían los cristianos respecto de lo que nosotros como andinos pensamos, y se hace la relación de la lucha entre el bien y el mal. Y las danzas no son solo otra cosa que mostrar unas herramientas de evangelización de la época. Así nace la figura de un diablo danzante, que es sometido finalmente por las fuerzas divinas. En síntesis, podríamos decir que el diablo andino no es Satanás, en un sentido europeizado, sino más bien proviene del Supay prehispánico, que es un espíritu del mundo interior. La diablada es una danza que representa el sincretismo religioso, no es una adoración al mal, más bien representa la convivencia y tensión entre la cosmovisión andina y la cosmovisión cristiana. Seguimos. Hay muchos antecedentes, pero quisiera detenerme en este que ya fue mencionado en las exposiciones anteriores. El Corpus Christi, esta fiesta que apareció en Europa en el año 1664, fue diseñado por Santo Tomás de Aquino. Todos los evangelizadores traen a América, al Perú y a cada uno de los lugares estas celebraciones que alcanzaron un gran auge en el siglo XVII, principalmente en la ciudad de Lima.
Y por supuesto, como mencionaron mis antecesores, se desarrollaron diversas manifestaciones de, digamos, de grupos de diablos, principalmente los que fueron mostrados por Pancho Fierro y los que están viendo ustedes en las diapositivas. Por favor. Y quisiéramos hacer la siguiente, por favor. ¿Qué es el significado del diablo entre el mundo andino quechua? Para hacer una comparación. En el mundo espiritual andino, ya dijimos, se representa en tres planos: el Hanan Pacha, el Kei Pacha y el Uju Pacha. Sin embargo, el Uju Pacha no es el infierno, sino es un espacio de origen, de transformación y de regeneración. El Supay, en la tradición quechua, es un ser espiritual asociado al Jupacha. Es un espíritu poderoso, vinculado a la tierra, a las cuevas, a la montaña y a minerales. El Supay representa la ambivalencia entre la naturaleza, crea y destruye, da vida y también la quita. Pero con la transformación, los españoles en el siglo XVI fue identificado como el diablo cristiano. Seguimos, por favor. El diablo en la pintura colonial, principalmente en la cultura, en el ámbito de Cusco. Se tocan temas donde aparece el diablo. En el juicio final, por ejemplo. La imagen que están viendo, el juicio final, es un lienzo barroco. Y ustedes pueden apreciar que representa a las almas conducidas al cielo o al infierno, de acuerdo, digamos, a las creencias de la época. Siguiente, por favor. O el arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel, este es un óleo del siglo XVIII, muestra el triunfo del bien sobre el mal. Siguiente, por favor. O la representación de la Virgen del Carmelo, la Virgen del Carmen, que es la salvadora de las almas en el purgatorio. Este es un anónimo del círculo de Diego Quispetito del siglo XVII. Acá podemos ver igualmente a la Virgen salvando a las almas del infierno. O las tentaciones de San Antonio, imagen que podemos ver en la capilla del seminario de San Antonio Abad en Cusco y que voy a referir más adelante. Todas estas, por favor, continúe. Estas son las tentaciones de San Antonio, continúe por favor, que fueron copias en realidad de grabados flamengos de los siglos previos, en este caso de 1450, continúe por favor, y que fueron copiados por la escuela cusqueña. Más adelante también se puede apreciar, continúe por favor, una más, un anónimo cusqueño sobre el lienzo que se muestra en el Museo de Santa Catarina del Cusco. Podemos ver aquí cómo se representa al diablo en la parte más baja, ¿no? El motivo de este lienzo es un grupo de cardenales, obispos y papas ardiendo en el infierno, señal de la imparcialidad del juicio divino. Siguiente, por favor. Y aquí un lienzo que viene de la parroquia de Paucartambo, de donde venimos. Se muestra un lienzo del siglo XVIII, un anónimo cusqueño, que muestra igualmente, en este caso, el lagar divino, y donde se muestra al infierno. En realidad, todo lo que hemos estado observando es una manera de enseñanza, de adoctrinación de parte de la religión cristiana
a los nuevos conquistados, que somos los aborígenes de la región de Puno, de la región de Cusco, en el del Virreinato del Perú. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué relación tiene lo dicho con la devoción que tenemos a la Virgen del Carmen de Paucartambo? Me voy a referir al origen de la aparición de la Virgen. Según el padre Mijael Enríquez, actual párroco de Paucartambo, esto sucede más o menos a mediados del siglo XVII, entre los años 1750 y 1760. En base a estudios y además a documentos que encontró que corresponden al siglo XVII, hay, por ejemplo, un documento que habla que la capellanía consistía en un beneficio eclesiástico, que era cuando una persona iba a pasar a mejor vida, podía heredar parte de sus bienes a la iglesia con el objeto de que le recen misa cada cierto tiempo por un número indeterminado de años. El año de 1765, por ejemplo, el bachiller Felipe Ceballos y Guerra entrega una capellanía a la parroquia de Paucartambo y le da como fuente de ingresos lo que se producía en la hacienda de Mollepata, que se encontraba en el valle medio de Quispicanchi. Continuamos, por favor. ¿Qué relación tiene con lo de la Virgen del Carmen? En realidad, no se sabe cuándo la imagen de la Virgen del Carmen fue construida, pero hay indicios. Aquí tenemos fotografías de la Virgen del Carmen en plena restauración en el año 2003. Y se puede ver que ha sido una imagen muy similar a la imagen de San Francisco de Asís, que fue hecha en 1712 por Melchor Guamán Maita, un gran escultor de la época. La cabeza, según el contrato, debió ser hecha de cedro, y el cuerpo de maguey, y cubierto arropado esta técnica se llamó la tela encolada. Es para evitar el peso de las imágenes. La siguiente, por favor. Esto sucede en este punto geográfico. Ustedes pueden apreciar Cusco, que está resaltado, y un camino de color verde hacia Paucartambo, pero continúa el resaltado hacia la zona que en la época se llamaba los Andes. Ahora nosotros decimos los Andes a toda la formación geológica de las montañas, pero en esa época los Andes se llamaba a donde habitaban los antis, de ahí viene el antisuyo. Entonces, lo que ahora llamaríamos la selva, eran los Andes peruanos. En 1602, el superior de los jesuitas solicitaba al virrey, al Consejo de Indias, que se suspendiese el sistema de misiones en la zona de los Andes. ¿Qué significa esto? Que esta zona ya estaba muy habitada por los españoles. En la época se contaba más de 360 haciendas, con el objeto de extraer madera, cultivar frutas y principalmente la hoja de coca, que era comercializado con el altiplano peruano. Y de ahí sale una historia muy, muy bella que voy a mostrarles más adelante. Siguiente, por favor. En esta zona de los Andes se origina una versión muy hermosa del origen de la Virgen del Carmen. Dicen que en muchas de estas haciendas
estamos hablando del siglo XVII, habían templos y capillas y tenían que organizar peregrinación hasta Paucartambo para asistir al Corpus Christi en Paucartambo. Pero la gente local, los chunchos, que ya veríamos ahora, no estaban muy contentos con los nuevos pobladores, con los colonizadores. Y ellos, en una acción bélica, comienzan a quemar las haciendas y lanzan los objetos sagrados al río Amarumayo, conocido en la actualidad como Madre de Dios. En la figura pueden ver la imagen de la Virgen del Carmen, que recibió varios flechazos porque fue arrojado al Amarumayo. Paralelamente, según la versión de los Capachuncho, en este caso narrado por el rey Chunchu Efraín Jurado, dice que vino una epidemia. Recordemos que no muy lejos de nosotros está la epidemia que tuvimos que afrontar los años pasados, el tema del COVID. Ocurrió que hubo una epidemia y mucha gente que estaba muriendo, pero ellos no sabían cuál era el motivo. Y el jefe de la tribu llamada Apucatinti, el jefe de tribu se llamaba Chutumiquichu. Este rey soñaba cada noche de una virgen que le decía: si quieres salvarte o quieres salvar a tu gente, ven por este camino, yo te voy a curar. Siguiente, por favor. Entonces, el rey decide salir a buscar el camino que veía en sus sueños. Un día se topó, pensando en aquel sueño, encontró el camino que lo condujo hasta Paucartambo. Este rey, al entrar en Paucartambo, ingresa a la iglesia que ya existía y reconoce a la Virgen de sus sueños. Era la Virgen del Carmen. Y él hizo un recuento de que debió ser la imagen de la Virgen o de las muchas vírgenes y santos que ellos y otras tribus habrían lanzado al Amarumayo. Entonces regresa a su pueblo, cuenta a la gente y se viene con su ejército de los chontaquirus. Ellos regresan a Paucartambo y deciden quedarse en el pueblo y se convierten en los guardianes de la Virgen hasta hoy día. La siguiente, por favor. Hay otra historia relacionada con el Collao, con la aparición de la Virgen del Carmen. Y para esto me voy a referir a la versión tomada por una gran historiadora, Betty Yabar de Zúñiga, que toma una tradición de los collas viajeros. Cuenta don Anselmo que en esos tiempos venían desde el Collao grupos de collas con llamas llevando cecina y los productos de la zona para hacer el intercambio con la gente de Paucartambo. Había una rescatista, una comerciante que se llamó Felipa Begolla. Felipa, al llegar a Paucartambo, un año que ya no se sabe la fecha porque nadie se le ocurrió anotar, vio que una chipa de ollas aparece la cabeza de una virgen y ella, asombrada, ve destellar
desde la olla y la Virgen le habla. No te asustes, hija mía, yo me llamo Carmen. Y se identifica. Esto ocurrió, según la historia, el 16 de julio. Desde entonces, los collas, que ahora llamamos los japacollas, en esa época hacían la peregrinación y hoy los habitantes de Paucartambo bailan como collas, siguiendo esa tradición de esta historia, hermosa historia de Felipa Begoya. Los collas y los chunchos son dos de las principales comparsas, las principales dentro de la fiesta. Ellos juraron venir cada año para festejarle y para que la Virgen no se sienta penada por su tierra, porque tenía origen colla. Como ven, hay dos versiones muy hermosas, uno de la tierra de los Antis y otro de la tierra de los collas. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la historia de los sagras? La siguiente. La danza sagra es una expresión ritual y festiva propia de Paucartambo, cuyo origen es exclusivamente religioso, es de carácter religioso, a diferencia de otras danzas, basado en personajes que aparecen en las pinturas peruanas, en las pinturas cusqueñas de los siglos XVIII, y que constituyen una de las manifestaciones más claras del sincretismo andino colonial en el sur del Perú. El Sagra no es un enemigo de la fe, sino es su contraparte ritual. Es un personaje irreverente, ágil, provocador, que desafía el orden solo para reafirmarlo. Así la danza se convierte en un puente entre los dos mundos a través del tiempo, entre lo ancestral y la tradición que no solo nace en los libros, sino en el corazón del pueblo. De lo colonial, entre lo sagrado y lo profano, entre la devoción y la celebración de una fiesta. En todo caso nos preguntamos, ¿y cuándo pasa? La siguiente, por favor. ¿Y cuándo pasa, mejor dicho, cuándo cambia este concepto? Cambia porque los curas de la época dicen que el Sagra es el diablo cristiano. Tratan de explicar a la gente que el Sagra o el Supay o el diablo es lo mismo. Y nosotros, los andinos, nosotros nos identificamos con Sagra, no por una identidad, sino por una función simbólica. La siguiente, por favor. ¿Y cómo se traduce el Sagra al quechua, del quechua al español? En realidad no hay una traducción literal, más bien un entendimiento que ¿qué significa la palabra Sagra? Ya dije antes que no significaba diablo, pero significa a la vez ser travieso, inquieto, irreverente, desobediente. Se usa, por lo menos en nuestro pueblo, para referirse a los niños o a las personas pícaras o cuando hay alguna conducta fuera de la norma. De hecho, uno puede escuchar ¡Yau, Sagra! Cuando quieren ahuyentar a un gato, a un perro, ¿no? O podemos decir, mire ese Sagra que ha venido borracho, por decir, ¿no? Es un pícaro, porque
representa no al demonio, sino a un palomilla, a un travieso. Al mismo tiempo que produce gracia, porque le perdonan por ello sus travesuras y además cae simpático. Siguiente, por favor. Este es nuestro Sahra en Paucartambo. Durante la guerrilla, que es uno de los pasajes más interesantes de la fiesta. Continuamos, por favor. Y como venimos a este congreso para ver cuáles son las afinidades y también cuáles son las diferencias con la diablada, podríamos decir que la danza Sahra no es una danza minera, como en el caso de Oruro. Tampoco gira en torno a San Miguel, no tenemos un ángel. En todo caso, no hay una lucha entre el bien y el mal. El Sahra en Paucartambo se desplaza más bien por los techos y los balcones durante las procesiones. Se burla del público, hace bromas, interactúa, mantiene un carácter lúdico y teatral. Este desarrollo en su actuación refuerza que el Sahra no es maligno ni puramente cristiano, es una mezcla de lo europeo y lo prehispánico. En Paucartambo la danza Sahra se consolida como parte del drama ritual de la Virgen del Carmen. Los Sahras representan fuerzas caóticas y burlonas, desafían el orden moral, pero finalmente reconocen la supremacía de la Virgen. Cuando estamos sobre los techos y pasa la Virgen, hacemos un desde lo más profundo. Y una vez que pasa la Virgen, nos invade en el alma el amor profundo que tenemos por la Virgen. En este esquema se refleja una lógica andina. El desorden existe, se expresa, pero es ritualmente controlado, pero no es eliminado. Como diría un gran paucartamino, somos los mensajeros del perdón. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antecedentes del origen de la danza? Hace unos momentos traté de explicar el origen, digamos, de la idea, que es el significado de la palabra Sahra y actualmente de la danza. Pero todo tiene un antecedente, cómo llega a bailarse por primera vez. Y para esto hemos investigado en diferentes autores y diferentes personas entendidas y también protagonistas. Es así que David Villasante González, paucartambino, nacido el año de 1900, dice: cuando estaba a la edad de 7 o 6 años del distrito de Cazca, cerca de Ocongate, para los que conocen Cusco, llegó a la fiesta de Paucartambo, a la fiesta de la Virgen del Carmen, un conjunto de diablos, como una cosa nueva, novedosa. Dice, su traje era contradictorio, y podría leer la descripción, pero usamos la inteligencia artificial y sacamos esta imagen del Sahra que pudo ser en la época de 1906, cuando se refiere David Villasante. Siguiente, por favor.
Y los paucartambinos de la época lo bailan en 1906 y probablemente junto con los de Cátedra. Pero dice que la danza solamente se presenta 2 años, quizás 3 años. Siguiente, por favor. Entonces, el año de 1924, un grupo de paucartambinos quieren hacer reaparecer a esta danza, pero como pocos tenían, digamos, información y habían visto sobre esta danza, le piden a David Villasante: cuando eras niño, ¿tuviste a los diablos? Sí, sí, los he visto. Y él describe cómo eran. Entonces tú, Davidcito, vas a organizarnos, nosotros vamos a bailar. Yo tengo un grupo de probablemente 10, 12 personas que quieren bailar. Y comienzan a desarrollar los trajes, la música y el baile. Y dice David Villasante que solamente se bailó por primera vez un pasacalle y un huaylas, que era motivo de los sagras de hace 20 años. Pero deciden cambiarle el traje, es más o menos como en la fotografía, le agregan colores, le agregan rasgos mejores, sí, para la época, y también adicionan más música y más coreografía. La siguiente, por favor. El traje debía ser llamativo, hicieron de raso. A diferencia de los otros, que era otra tela ordinaria de la época, este era de raso, de diferentes colores. Tenía un pantalón alto con su borla y zapatillas con cintas y espolines. Recordemos que los espolines en la época era muy común utilizarlos porque estamos hablando de una época en que todo el mundo montaba a caballo. Había espuelas y espolines. Entonces se presentan y le ponen rasgos paucartambinos. La siguiente, por favor. Y por primera vez se presentan en 1924. Pero además le agregan en la música el huamanga y el escobilleo. Me hubiera encantado poderles mostrar videos de cómo son estos movimientos, ya que la danza sagra, si no es la que más movimientos y figuras tiene en Paucartambo, es una de las, junto con Contradanza, las que más figuras tiene. Y se ha creado esto a principios del siglo XX y ha sido creado por paucartambinos. Siguiente, por favor. Además del escobilleo o manga balanceo, que eran nuevas formas de baile, también se introdujo el cóndor pasa. El cóndor pasa, la música, fue compuesta en 1910 por Daniela Lomía Robles. Pero en realidad consta de 2 partes, la obertura y un huayno, o la fuga. Nosotros no bailamos la obertura, sino el huayno, la fuga. No sé si todos han escuchado el Cóndor Pasa, que es una pieza tan famosa, reeditada cientos de veces. En la fuga dice en esta melodía, David Villasante y todos sus compañeros de la época crean pasos copiando
las cuadrillas francesas que en esa época se bailaban en las haciendas de la época. Imagínense ustedes, a principios del siglo XX, haciendas grandes en Paucartambo, habitadas por españoles, por mestizos, y donde habían, por supuesto, sus cumpleaños, festejos, y comenzaban a bailar. ¿Y qué bailaban? No bailaban el huayno, no bailaban otros, bailaban las cuadrillas españolas, las cuadrillas francesas. Y eso veía David Villasante y lo copió y lo puso dentro de la danza sahra, pero no le llamó el contorpasa como llamamos ahora, sino en esa época se llamaba cachita chicchay, porque era la forma de llamar a esos pasos. Con el tiempo varió y hoy día se conoce como el contorpasa. Continuamos, por favor. Otra cosa que cambió mucho y se desarrolló a través de los años fueron las máscaras, que también fueron creaciones paucartambinas. En un principio, según los iniciadores, las máscaras eran planas, imitando más o menos a esta imagen. La siguiente, por favor. Si ustedes ven la imagen de las tentaciones de San Antonio, hacia la izquierda hay un diablo. Este lienzo está en la capilla de San Antonio Abad del Cusco. En realidad es una serie de lienzos, es una colección de copias de los grabados flamencos que ya mostramos antes. Y lo que copia David es la figura de la cara del diablo que se bailó originalmente en 1924. La anterior, por favor, no siga sino la anterior. Actualmente, y a partir del año 1950, las figuras varían con motivos antropomorfos, con figuras de animales, inicialmente domésticos. Estaba el chancho, el gallo, el murciélago. Hoy día ha ido incrementándose las figuras, hay elefantes, hay animales de otras latitudes. Continuamos, por favor. Y el siguiente más. Otro aporte del colectivo paucartambino es la China Sahra. La China Sahra fue bailada por primera vez también en 1924, porque creían que había que darle un poco de gracia al baile. Y no se vistió una mujer, una dama, sino un varón. El primero fue un señor llamado Pablo Álvarez, que había sido uno de los que bailó también la danza de los diablos, la antecesora. Dice, yo quiero hacerlo. Y dice que le salió perfecto. Continuamos, por favor. Luego, los ensayos. Esto de los ensayos me recuerda a los ensayos actuales. Nosotros no ensayamos una vez al año, sino semanas antes. Y lo tomamos muy en serio, porque queremos presentarnos muy bien ante la Virgen. Y se baila todas las figuras y se baila con la música adecuada. Continuamos, por favor. Finalmente, salen y fue un éxito total. Estoy hablando de 1924. La siguiente, por favor. Y hoy tengo no solo el deber, sino el honor de rendir un sincero reconocimiento a aquellas personas
que solo movidas por su profundo cariño a la Virgen del Carmen y por su entusiasmo de juventud, decidieron bailar por primera vez por las calles de Paucartambo. Los iniciadores están en la lista de las imágenes que estoy mostrando. Lo que nació como una expresión sincera de fe y celebración se transformó con el paso del tiempo en una danza emblemática. Hoy es reconocida y admirada a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en la evolución del hombre, y en este caso de la danza, nada está dicho. Bailaron entusiastamente varios años, hasta 1933, en que la danza desaparece casi por 20 años. Pero no por falta de interés. Hubo un hecho anecdótico y muy importante en esa época. Cierta madrugada, muy temprano, en época de cosecha, en mayo de 1934, Pablo Álvarez, ¿recuerdan? La China Sagra, viajaba solo por el camino antiguo de Herradura, por la quebrada de Tencomayo. Tencomayo es un río que es afluente del río Mapacho, Paucartambo, y en la confluencia está el pueblo. A esa hora, el búho gime en la altura del puentecito de piedra sobre el canal del molino de Chacachimpa, frente a Chaupimolino. Él había sido interceptado por el diablo bailando y gritando con sus ojos de fuego, y no lo dejó pasar. Pablo, preso de pánico, cayó desmayado. Al día siguiente fue encontrado por otros transeúntes, se difundió la noticia, entre familiares, amigos, vecinos lo recogieron, y después de haber recobrado la razón, cuenta lo ocurrido. Y dice que también en la oscuridad de la noche las máscaras del Sagra se carcajeaban y de día sonreían. Esto asustó a los paucartambinos y no bailaron más. Siguiente, por favor. Sin embargo, el mismo personaje de 1924, David Villasante, Maduro, en 1953 convence a otro grupo de jóvenes para que bailen nuevamente. Y se animan una nueva camada, Marcial Rojas, Eduardo Palacio, Alfredo Rodríguez, entre otros, quienes bailaron a partir de 1953 para adelante. Y hasta hoy día la danza continúa bailándose. La siguiente. Hablemos un poquito de la coreografía. De antes ya, no sé, disculpen la mesa, me estoy muy extendido, creo. Muchas gracias. La coreografía de la danza, en la actualidad, presenta un conjunto muy estructurado de coreografías, cada una de ellas acompañadas por una música específica, que en su conjunto conforman una secuencia ritual y escénica de la danza. Dichas coreografías son las siguientes: el pasacalle, la música y la danza cuando se baila en las calles y plazas, cuando uno se está desplazando. Huacas y tentación es cuando se juega con el público, se hace asustar. El huaylas, ya dentro de la coreografía, cuando se encuentra un lugar adecuado, una plaza, un lugar amplio, se comienza a bailar la danza propiamente dicha y se comienza con el huaylas, y tiene variedades: el muyuj y el paso del río debajo del puente. Luego viene el huamanga o balanceo,
Seguidamente el escobilleo, con otras figuras, la seducción y la tentación. Luego viene el zapateo y finaliza con el cóndor pasa, que es ejecutado, como ya dije antes, a manera de una cuadrilla francesa y tiene las siguientes figuras: venia o reverencia, balanceo, cadena, coronación, pasamano, ronda. Puse aquí cacharpari, pero el cacharpari se baila solamente a vísperas de terminar la fiesta de la Virgen del Carmen. A partir de julio 17, cuando terminada los días principales, que son 15 y 16, finalizado la jornada del 17, vamos ante la Virgen y le agradecemos la oportunidad y nos despedimos con un cacharpari. Al día siguiente, cuando se sale por las danzas, ya no se baila el pasacalle, sino el cacharpari. Y el día 18, que es uno de los días más hermosos, bailamos el cóndor pasa por última vez en el templo, en el interior del templo, después de haberla sacado de su trono a la Virgen del Carmen antes de la última procesión. Y quiero destacar que a excepción del pasacalle y guaylas, que dice ya se conocía antes del origen del Sahara, y el cóndor pasa, que es una música que fue tomada de Daniela Lomía Robles, las otras músicas para el guaylas, el balanceo, el escobilleo, el zapateo, fueron contribución de David Villasante González. Siguiente, por favor. Para finalizar, de nuestra danza, quiero mostrar algunas notas llamativas e interesantes. Si alguno de ustedes conoce Paucartambo, Paucartambo en conjunto es una fiesta durante la Virgen del Carmen, que es prácticamente se ha teatralizado por todos los peregrinos, por todos los bailarines que vamos a bailar a la Mamacha Carmen. Joyas, majeños, doctores, chunchos, cachampas, todos vamos hacia la Virgen. Nosotros no festejamos, no hacemos una fiesta. Contradictoriamente, bailamos, nos mostramos para el pueblo, pero en honor a la Virgen. Bailamos para la Virgen, no se baila, nosotros no bailamos en otro lugar que no sea para la Virgen. Entonces, a través del tiempo, se han iniciado unas danzas más antes que otras. Por las historias que les he contado de la aparición de la Virgen, debemos entender que el japarchuncho es una de las primeras danzas que se bailó para la Virgen, seguramente en el siglo XVIII, que es una danza que tiene origen inca. Los collas, junto con los capac negro también es una danza muy especial que representan a los negros que trabajaron principalmente en las haciendas del Antisuyo, en los Andes peruanos, en esa época donde ocurrió ese milagro que conté de la versión de los Capachuncho. En esas 300 y pico de haciendas, la población negra era mayoritaria como trabajadores, porque dicen los españoles que la mano de obra de los lugareños, en este caso de los antis o de los oriundos de la parte alta, no eran tan fuerte o no eran igual que el de los negros. Y los negros, con su propia historia, traídos por fuerza desde el África y llegados a América como fuerza laboral, también toman a la Virgen del Carmen como su patrona. Y ellos,
al igual que los collas, le dedican sus canciones a la Virgen del Carmen. Entonces, según Martín de Utier, en un libro presentado en el 2008, el origen de las danzas es muy variada. Los collas majeños, doctores, aucachilenos, chuchu, capas negro, como ejemplos, representan a pastores, agricultores, comerciantes, sátira de vigeos, el aucachileno, recordemos la guerra con Chile, sátira de los hombres de la ley, los doctores o luego los guairas, y los capas negro, como dije, representan a los esclavos. A esta variada originalidad, 5 danzas hacen la excepción. El capac chuncho, danza marcial de origen inca; cachampa, danza marcial y guerrera de origen inca; la contradanza, que es danza marcial con orígenes en los salones españoles y franceses; el collacha, que también es similar, danza marcial de salón, pero interpretada por parejas, varones y mujeres; y el Sahra, que es la única que tiene un origen religioso. El origen religioso porque copia a las imágenes de los lienzos de los siglos XVII, XVIII que he mostrado en las diapositivas. Entonces, a diferencia de lo maravilloso que hemos escuchado de los orígenes de la diablada, nuestro humilde Sahra de Paucartambo, a pesar de que compartimos el origen del nombre y los antecedentes, somos una danza propiamente para la Virgen del Carmen. La siguiente. Y me despido llamando con la frase: los sagras somos mensajeros del perdón, acuñada por nuestro famoso Jorge Núñez del Prado, que es integrante de Los Campesinos, un trío musical que también es muy conocido a nivel nacional e internacional. Muchas gracias.